Muy bien, estamos nuevamente en esta secuencia que tenemos de conferencistas extraordinarios, como ustedes ya lo saben. Gracias por sus comentarios. Sigan escribiendo, que vamos a tratar de leer todos los comentarios posibles que el tiempo nos lo permita, porque tenemos una agenda bastante completa el día de hoy. Y como les dije, nos vamos hasta Santa Cruz, en Bolivia, y quiero darle la bienvenida a una mujer muy especial. Estuvimos allá en Santa Cruz, tiene un esposo que hace unas parrillas que ni te cuento. La bienvenida a nuestra sala de transmisión a nuestra querida Solia Centeno, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Solia? Muy bien, Jorge, qué linda manera de comenzar recordando el grato momento que tuvimos de brindar hospitalidad aquí en nuestro hogar. Soy casada con un charrúa uruguayo que le encanta la parrilla y enloquecimos a Jorge y Gonzalo. Más un paseo hermoso por Santa Cruz. Un gusto estar aquí en este congreso, amigo. Maravilloso, las fotos se quedan cortas y no solamente pasear, hicimos hasta guardas, hicimos contenido, conocimos a gente muy linda y estamos muy felices, Solia, que estés con nosotros el día de hoy. La ponencia que vas a presentar se llama La herida como maestra, activando la inteligencia emocional desde la resiliencia. Tienes de 20 a 25 minutos para presentar tu ponencia, que estoy seguro, como las que te han antecedido, las ponentes que te han antecedido, la audiencia va a flipar con lo que viene de aquí en adelante. Así que te dejo con toda nuestra audiencia. Si puedes compartir pantalla, por favor. Hacemos la prueba, si no te asistimos desde acá. Estamos en vivo, 6:14 minutos de la tarde, acá en la ciudad de Lima. En Bolivia, ¿qué hora es ahora, Solia? Te cuento que son las 7:15 de la noche. Estamos a 1 hora de diferencia. Bien, sí. Mientras compartes, voy a leer unos mensajes. Sandra Pinargote, hasta ahora tarde de mujeres. Así es, tarde de mujeres. Vienen algunos caballeros ahora más adelantito, pero hasta ahora tarde de mujeres. Merly Montiel, saludos desde Colombia. Qué bueno, Merly. A ver, validamos la compartida de pantalla. Carolay Méndez desde Ecuador, desde Esmeralda. Qué bueno. Ya estamos viendo tu compartida. Si lo pones en modo presentación, por favor, modo presentación. Sí, ya lo puse en modo presentación. Ya, o si no, en la parte de arriba donde dice vista, coloca vista y le ponemos vista de lectura. A ver. Ahí, arribita, al lado de revisar, vista, grabación, un poquito más arribita donde tienes el cursor. Ya. Okay. Un poquito más abajo, ahí lo tienes, donde dice inicio, insertar, al final. Te cuento que lo puse en la pantalla y solamente veo mi presentación. No veo más. Ok. No, solamente ves tu presentación. Sí, ya. Solo veo mi presentación. Sí, todavía nosotros, dele escape, okay. A ver. Ya. Y listo, ahora sí ya debes ver tu pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya la veo la pantalla completa, correcto. ¿Dónde estabas ahorita? Ya. Vista. Presentar con diapositivas o... A ver. Opciones de presentación de la cinta, mostrar pestañas. Dice vista, a ver, un poquito más a tu... ya lo vi, aquí está en vista. Le pongo en... Lectura, vista, lectura. Vista lectura. Es el número 5 de izquierda a derecha. Ya lo vi. Ahí está, perfecto. Lo logramos. Esto es para que nuestra audiencia vea que estamos totalmente en vivo, conectados en este momento con Santa Cruz, Bolivia. Adelante, querida Solia, quedas con toda nuestra audiencia. Ya, ustedes me pueden ver, ¿no, Jorge? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, como sospechaba que mi querida amiga María Esther Cabral iba a contar una historia poderosa que ya nos ha hecho un ingreso con el tema de la resiliencia, no hay historias más inspiradoras en la Escuela de la Resiliencia que la historia personal. Y bueno, un gran saludo a Paraguay. Cabalmente estaba revisando un libro de Julia Velilla Bacotich, que hice un video en un canal, donde hablaba de la integración de Bolivia y Paraguay como únicos países mediterráneos de Sudamérica con una gran riqueza y potencial. Así que un gran saludo al hermano país de Paraguay, en especial a María Esther, que también tuve el honor de compartir con ella en marzo del año 2022. Bueno, amigos, hoy les traigo una presentación complementaria al tema de la resiliencia,
Luego de ver una historia real, inspiradora, como la de María Esther, vamos a ir ahora a estudiar las culturas antiguas. Una de las grandes pasiones que tengo en mi vida y que me salvó la vida en la adolescencia, que cuando tuve también temas personales de intento de suicidio, depresión y tantas cosas que nos toca vivir en la generación de los centennial, pues yo descargaba ese estrés a través de la historia y la investigación y el estudio de las culturas ancestrales. ¿Y quién diría que hoy en día es uno de los pilares de lo que antes era una pasión, lo que antes era una vocación, hoy se ha convertido obviamente en un estudio y en parte de mi propósito de vida? Así que el tema que elegí hoy es la herida como maestra, activando la inteligencia emocional desde la resiliencia. Pero vamos a comenzar desde lo básico. El término de resiliencia comenzó a sonar en el año 2014 y viene de la palabra del inglés, resilience, y a su vez del latín. Y cuando desmenuzamos la etimología de esta palabra, nos dice volver de un salto, saltar hacia atrás. Es decir, como la capacidad que nosotros tenemos de dar ese salto del pasado hacia adelante. ¿Cómo voy a avanzar? Con toda la carga que llevo en mis espaldas y con toda la carga que llevo para atrás. Y nosotros pensamos que a partir del año 2014 recién comenzó a usarse el término de resiliencia. Académicamente hablando, el psiquiatra Michael Rutter y el psiquiatra etólogo quiere decir que estudia el comportamiento y la conducta de los animales francés, introdujeron este término en la psicología. Muchos pensamos que es un término reciente. Sin embargo, aquí viene la parte interesante, la resiliencia viene a través de simbolismos grabados en el inconsciente colectivo. Te voy a llevar de paseo por las culturas ancestrales y vamos a ver cómo las culturas han logrado insertar en ese inconsciente para desarrollar comunidades, pueblos, naciones con gran capacidad de resiliencia, que eso explica cómo se levantan estas sociedades luego de grandes destrucciones. ¿Y por qué elijo ir por este camino? Porque en la medida que nosotros conocemos el nacimiento, la historia de los conceptos en la historia de la humanidad, es más fácil para nosotros poder improntar en la mente y comprender que la resiliencia, más allá de una habilidad, más allá de un don especial de algunas personas, es inherente al ser humano. Y esa inherencia, si yo no comprendo de dónde nace, mis conductos neuronales, mi cerebro, mi formación mental, difícilmente la va a procesar a mi vida. Así que esta investigación es una investigación original que te la entrego con mucho cariño. Hay un libro escrito en el año 2016 por el escritor Joseph Dick, donde él habla de la historia del ave fénix. El ave fénix es un ave que, de acuerdo a la mitología, renace de las cenizas. Y causalmente, en este libro, se comienza a desmenuzar cómo las culturas antiguas comenzaron a adoptar esta simbología del ave fénix en toda su mitología para improntar en sus naciones el concepto de la resiliencia. Nos vamos a Egipto. En Egipto, de acuerdo a la mitología, había un ave que se llamaba Bennu. En esta mitología, esta ave renacía cada 500 años, era completamente independiente y de las cenizas se levantaba. La cultura egipcia comenzó a utilizar esta simbología para representar la muerte y el renacimiento. Y dentro de la historia básica que tiene de sus seres mitológicos, como es Osiris, Isis, sus dioses, pues ahí tenemos una representación en el libro de los muertos, cómo ellos utilizaban esta simbología para representar el renacimiento. Esta ave era adorada en un templo en la ciudad de Heliópolis. Heliópolis significa la ciudad del sol. Y ellos utilizaban la simbología del sol, que todos los días nace y se esconde, como el renacimiento de la luz y el renacimiento de la vida. Para ellos, al momento de dormir,
ellos consideraban que el alma se iba al inframundo, que el alma salía del cuerpo y al día siguiente renacía completamente y obviamente parte de sus hábitos que ellos hacían cada mañana en sus templos era la gratitud porque el cuerpo, el alma estaba volviendo al cuerpo. Y esta simbología obviamente estaba también representada a través de Venu, que es el equivalente al ave fénix, que Venu obviamente renace y representa que la inmortalidad del alma, a pesar de lo que puede ocurrir en el plano terrenal, la inmortalidad del alma es lo que cuenta. Luego nos vamos a China. En China tenemos el Feng Huang, que es denominado el fénix chino. Esta ave mitológica era una ave superior que estaba compuesta de diferentes partes de animales. Lo interesante en esta imagen, que esta simbología está desde hace 7,000 años para atrás y está representada en todas sus esculturas, en toda su artesanía. Y lo interesante de cómo ellos interpretaban el ave fénix era a través de los colores de sus plumas. Cada color representaba una virtud, un valor, y ellos consideraban que tener la simbología del ave fénix era considerada una persona que tenía todas las virtudes y todos los valores. Cuando uno va a ver el desarrollo de la artesanía de la cultura china, se ve que el ave fénix lo utilizan bastante en los hogares, en las casas, para representar la fidelidad y la honestidad, porque Feng Yuan significaba la unión de lo masculino y lo femenino. Entonces, se utiliza mucho en las bodas, simbolizando el emperador con la emperatriz. Y esto, en el transcurso del tiempo, fueron improntando en su cultura para que a través de visualizar estas artesanías, los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan interpretar lo valioso que es desarrollar virtudes y valores que representaban la resiliencia, el renacimiento a pesar de la adversidad. Bueno, y esto puede explicar también por qué estas culturas antiguas tenían muchos años, estos gobiernos, estas culturas han traspasado, han superado los años y han sobrevivido y persistido durante siglos y siglos, precisamente por la simbología de los valores que utilizaban en su sistema educativo. Si seguimos revisando cómo se va interpretando la resiliencia a través del arte que se impronta en estas culturas, llegamos al arte del kintsugi o la belleza de las cicatrices. Cuenta la historia que en el siglo XV un shogun japonés tenía 2 tazas favoritas que se le rompen, él tenía un valor sentimental, él las manda a unos artesanos en China para que se la puedan corregir, arreglar. Y resulta que se la mandan engrampadas de una manera que no era agradable a la vista, con unos elementos de metal y no le gustó. Entonces él busca a artesanos japoneses, quiero que me restauren estas tazas, pero quiero que lo hagan de una manera armoniosa. Y así nace este arte del kintsugi, que hoy en día es representado, es un arte muy valioso, que rescata la belleza de las cicatrices, la belleza de las heridas. Esta filosofía de arte del kintsugi habla que lo hermoso del arte de la existencia es mostrar las heridas y que las heridas son las que brillan en esa belleza del objeto. Entonces, ahí como ves, ellos usan una resina y lo espolvorean con oro, con plata, con minerales valiosos, y obviamente queda mucho más lindo que el original. Cuentan las leyendas que en la antigüedad muchas personas rompían a propósito sus cerámicas para poder tenerlas con el kintsugi. Entonces, aquí podemos ver cómo la resiliencia está tan marcada en el inconsciente colectivo de estas culturas, que esto inclusive puede explicar cómo estos países, Japón, China, esta parte oriental, a pesar de haber tenido una historia tan convulsionada, son generaciones, imperios que han persistido en el tiempo y se han levantado luego de terremotos, luego de bombas atómicas, luego de un montón de
de conflictos, cómo tienen la disciplina de levantarse, cómo tienen esa resiliencia de trabajar en comunidad, porque más difícil que ser resiliente a nivel personal, es mucho más difícil ser una nación resiliente, es tener esa unidad, es tener ese conjunto de personas que están vibrando en un solo sentimiento y pensamiento. Pues aquí les estoy mostrando una manera como estas culturas antiguas educaban a sus generaciones y a través del tiempo improntaban en el inconsciente colectivo valores y virtudes para que sean parte de la vida, de la cultura, de la vida cotidiana de cada nación. Ahora nos vamos a Japón. En Japón también ellos tienen su simbología de resiliencia en el hou-hou, que es el ave fénix japonés. Y ellos obviamente lo mostraban siempre con sus plumas doradas, lo mostraban en amaneceres, era un símbolo de renacimiento y renovación, y ellos lo asociaban con el sol, ¿no? Que la representación era que los rayos de luz emanaban del cuerpo, ¿no? Entonces, ver este símbolo, imagínate unos niños que vean este símbolo donde muestran que dentro del alma nace la luz y que lo dorado, lo iluminado, a pesar de la adversidad, nace del alma. Una manera de simbología que te puede llevar a la poesía, que te puede llevar a sobre todo los niños que crean mucho la imaginación, cómo un simbolismo puede ser tan enraizado en el inconsciente colectivo y te puede llevar a representar en momentos de desafío ese empoderamiento humano. Entonces, estas simbologías son interesantes, sobre todo nosotros los latinos, de estudiar y también de poder llevar a las aulas educativas y crear esas simbologías, quizás con nuestro propio folclore que tenemos. Sé que cada país tiene un folclore rico y cómo sería interesante hacer estas investigaciones para rescatar esas simbologías de los pueblos originarios y también poder ir improntando e ir creando esas alegorías que vayan insertando en la mente un reflejo de lo que es los valores y virtud de una cultura. Pues aquí tenemos el ejemplo de cómo lo han hecho en Egipto, en China, en Japón. Esto es en el Medio Oriente. Anka, el pájaro del sol. Y a diferencia del otro fénix que vivía cada 500 años y renacía de sus cenizas, el pájaro del sol tiene una historia muy interesante. Él tenía 1700 años de vida, a los 500 años se apareaba y su polluelo nacía a los 125 años. ¿Cómo representaban la resiliencia? Si el polluelo era macho, el ave fénix, porque era una pareja de ave fénix, si era macho, la hembra se inmolaba, hacía su nido con madera y se quemaba y este polluelo quedaba de pareja del macho. Es como diciendo, te cedo mi lugar. Si el polluelo era hembra, viceversa. O sea, la hembra moría y quedaba, la hembra moría, quedaba de pareja del macho y viceversa. Si era al revés, pues moría el macho y quedaba de pareja de la hembra. ¿Qué representación mostraban a través de esta alegoría? Que hay que dar paso a la nueva generación, que la eternidad no es permanente ni en el poder, ni en la riqueza, ni en ninguna situación de la vida humana, sino que tenían que dar lugar y dejar que esa nueva generación pueda renacer e ir acompañada de los que quedaban pendientes. Este tipo de alegorías que están siempre relacionadas con la esperanza, con la transformación, con el renacimiento, y creaba una cultura de adaptación. Y esto explica por qué, a pesar de ser pueblos tan guerreros, donde existían situaciones de tanto desafío, cómo ellos podían sobrevivir, adaptarse y llevar una vida hogareña a pesar de esos estados convulsionados de guerra, de muerte y de destrucción. Luego nos vamos a Grecia, aquí donde ya viene la parte de la filosofía, la parte más poética. Grandes autores griegos y romanos dedicaron poesía, filosofía a lo que es la representación y el simbolismo del renacimiento del ave fénix. Y ellos siempre marcaban que esta inmortalidad no solamente era reflejada en la parte física,
sino que ellos reflejaban la importancia de la inmortalidad como alma, es decir, la construcción de un legado. Aquí explica por qué en estos pueblos no tenían ningún inconveniente en hacer grandes construcciones que a veces duraban cientos de años. No hacían construcciones que terminaba una generación y continuaba la siguiente. No les pesaba no ver el resultado de su obra, porque ellos tenían improntado en la mente esa conciencia de inmortalidad, de que estamos de paso por este mundo y que ellos son una parte de un hilo conductor que lleva algo mucho más grande en la humanidad. Y eso se llama conciencia de trascendencia, un legado ancestral que vale la pena rescatar para no ser como se ve hoy en día, que a veces motivados por el individualismo y el ego, queremos ser los protagonistas de una creación y a veces nos olvidamos que lo verdaderamente grande de la humanidad es tener esa conciencia de ser parte de un hilo conductor, que hay algo mucho más grande que nuestra propia vida que viene a ser la existencia, la creación. Y si queremos grandes obras para la creación en diferentes áreas de la humanidad, pues pensar en hacer nuestra parte. Esa era la conciencia que tenían estas civilizaciones, por eso se ve hoy en día esas grandes construcciones que a pesar del tiempo no se destruyen, porque lo hacían con una paciencia y una resiliencia única pensando en ese legado. Nos vamos a Norteamérica, el pájaro del trueno. Aquí este ave fénix tenía una virtud diferente y él creaba truenos y relámpagos batiendo sus alas. Esto es en la parte de Norteamérica. Y sabemos que en la parte de Norteamérica hay bastante desierto, en la parte de Arizona y todo ello. Entonces, este pájaro aparecía batiendo sus alas y en los momentos duros, cuando ya estaba seca la tierra, cuando ya no se veía ni una gota de agua, cuando estaba todo árido, aparecía como un símbolo de esperanza y al batir sus alas creaba la lluvia y los truenos que hacían que estas civilizaciones podían resistir. Un ejemplo de que a pesar de lo más duro, a pesar de que la garganta puede estar seca, de que no exista alimento, va a llegar el momento en que va a caer la lluvia. Entonces, era un simbolismo que tenían estas tribus norteamericanas también para aprender a resistir y vivir en estas regiones inhóspitas. Ahora nos vamos a las leyes herméticas, a la Alta Edad Media, donde ya tenían conocimiento de leyes espirituales de la sabiduría ancestral. Esta sabiduría ancestral fueron recopiladas entre los siglos II y III del inicio de la era, y en estos libros que los grandes historiadores iban recopilando, en esos libros gigantes, pues se llega a recopilar el Corpus Hermeticum. Lo que hoy en día vemos en el Kybalión, en esa época se hablaba de las leyes herméticas. Y dentro de estas 7 leyes herméticas, que están muy relacionadas con las leyes espirituales que regulan el proceso de la vida, rescatamos 2 que tienen que ver con la resiliencia, que ya la manejaban en la cultura de la Edad Media. Una que es el principio de polaridad, que habla de un principio que manifiesta la luz y la oscuridad, que ambas son caras de la misma medalla, y que no importa la creencia o lo que hagamos, en la vida nos va a tocar tener momentos de polaridad. Así como hay dolor, va a haber amor. Así como va a haber esperanza, va a haber desesperanza. Así como va a haber vida, va a haber muerte. Esta conciencia de polaridad daba a las culturas ancestrales una conciencia de construir un legado, porque sabían que todo lo que podían desarrollar en este plano era temporal y que lo que verdaderamente importaba era la huella espiritual que iban a dejar. De aquí viene el concepto de trascendencia y ser mejor persona. Y este se complementa con el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Es decir, que así como tenemos momentos de éxito, vamos a tener momentos de descenso.
Unos pueden llamarlo fracaso, otros le pueden llamar aprendizaje, otros le pueden llamar transformación, otros le pueden llamar aprendizaje. De una u otra manera, abundancia va acompañada de escasez, sea en el dinero, sea en la mentalidad, sea en la vida. Y cuando uno tiene conciencia de estos principios espirituales, el sufrimiento es menor. El dolor es inevitable sentirlo, pero sí podemos trabajar en autorregular el sufrimiento. Y por eso es importante el tipo de creencia que desarrollamos en la vida, el tipo de espiritualidad. No es suficiente tener reglas marcadas en la mente, no es suficiente tener disciplina física. Es importante tener hábitos espirituales para que cuerpo, mente y espíritu, al crear la integridad, me pueda dar las herramientas que yo necesito como ser humano para que mi vida sea más llevadera, creando más momentos de paz y felicidad y menores momentos de dolor y tristeza. ¿Por qué digo menores y por qué digo que no? Porque es parte de la vida. Y aquí es la parte donde tenemos que trabajar en la nueva reforma del sistema educativo, porque el antiguo sistema educativo nos enseñaba que el ideal era ser feliz toda la vida. Nos creímos el cuento de Walt Disney, de Hollywood, de pensar que la felicidad es eterna, y nos olvidamos que cuando vemos esta sabiduría ancestral, esas culturas antiguas, ellos ya tenían el conocimiento y ya enseñaban a la nueva generación que la vida es dual, que encarnamos en este planeta a una dualidad, que vamos a tener momentos de dolor, que vamos a tener momentos de fracaso, que vamos a tener momentos de carencia, y tenemos que prepararnos para ese momento. Prueba de ello, y esto está en la Torá, que es uno de los libros sagrados más antiguos, donde ya se hablaba de los sueños del faraón, cuando hablaba de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez. Ya ellos nos están dando esas clases desde la antigüedad, que hay que prepararse para los momentos duros. Entonces, aparece en el siglo XIX, Carl Gustav Jung, que es un estudioso de las culturas ancestrales y un estudioso de la mitología, y él es el que llega a convertirlo en una metodología, el tema de la resiliencia, cuando habla de la sombra y cuando habla de la herida. Donde está tu herida, está tu medicina. Él lleva esta sabiduría a la psicología transpersonal, y para comprender por qué los eventos de la vida, por qué me pasa, llevarnos a esa introspección de ver mi vida con lentes de que desmenucen y que yo vea más allá de los hechos, vea más allá de mi sufrimiento, más allá de mi dolor, y comprenda a dónde estoy yendo como ser humano. Y él nos trae un concepto maravilloso que hoy en día flipamos, como dicen en España, que se llama propósito de vida. Que el propósito es aquello que en medio de las dificultades nos va a llevar a avanzar. Estos dos libros que escribió Carl Gustav Jung, Símbolos de Transformación y el Libro Rojo, 1912, el libro de Símbolos de Transformación, y entre 1914 y 1930, el Libro Rojo, que fue publicado de manera póstuma en el año 2009, habla de esa luz interna y la capacidad de transformarnos en momentos de adversidad. Y también habla que cuán importante es desmenuzar nuestros problemas, desafíos, dificultades, y ver con una óptica de cirujano, de analizar qué es lo que estoy viviendo y a dónde me lleva esto. ¿Con qué motivo? El propósito de aliviar la ira y la represión, porque la ignorancia, el no comprender por qué me toca la vida que tengo que vivir y no me gusta, es lo que me va a llevar al sufrimiento, depresión y suicidio. Entonces, tener esta metodología de ser cirujano de mis problemas y ver más allá de lo que estoy viendo en la realidad es lo que me va a llevar a la plenitud y a la trascendencia, para poder comprender esas tinieblas. Y como dice Carl Jung en el Libro Rojo, que extracté esta frase que me encantó: cuando comprendí mis tinieblas, una noche magnífica se apoderó de mí, y en medio de esas profundidades emergió ella, mi fénix. Aquí está, Carl Gustav Jung agarra esta simbología del ave fénix
con la vida resiliente del ser humano, y él ya arma esta integridad y a través de esta simbología del fénix que traduce la historia de la humanidad. Y esto también se ve reflejado en un autor judío, Víctor Frank, con el famoso libro El hombre en busca de sentido, que se estudia en muchos colegios y universidades, donde él en los campos de concentración, ¿qué fue lo que lo mantuvo con vida? Ser consciente de su presente y que él era útil mientras estaba vivo, no importa el lugar, no importa dónde se encontraba. Y esto me recuerda a la ponencia que hizo nuestra primera speaker de Chile. No, el entorno, su entorno de él era de lo más terrible, pero él cambió en su conducta, en su mentalidad, en su propósito. A pesar del hambre, a pesar que estaba todo escuálido, a pesar de que cualquier día podían llevarlo a meterlo en esa cámara de gas y matarlo, él decía, estoy con vida, soy médico y puedo ser útil para una persona. Entonces, esas imágenes y conceptos de resiliencia que comenzaron a surgir en estos autores en el siglo XIX y XX, comenzaron a construir la metodología de la resiliencia, pese a que, como les dije en un inicio, recién en el año 2014 se inserta como una habilidad blanda, pero la resiliencia es una virtud, don, habilidad, como le quieras llamar, inherente al ser humano, que ya está improntado en el inconsciente colectivo de las culturas antiguas. Y Carl Gustav Jung lo comienza a convertir en una metodología. Aquí hay 4 puntos que recomienda Carl Gustav Jung. ¿Cómo podemos manejar la resiliencia? Número 1, acepta el caos como parte de la vida. En todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Cuida tu percepción a la hora de interpretar cada evento. Las cosas dependen de cómo las vemos y no de cómo son en sí mismas. Número 3, no te dejes arrastrar. Recuerda quién deseas ser. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. La imaginación activa para reducir la ansiedad. La creación de algo nuevo no la realiza el intelecto o la inteligencia, sino el instinto de juego que actúa por la necesidad interior. La mente creativa juega con los objetos que ama. Y aquí hay un estudio que hicieron también sobre la resiliencia, que está en una revista, esta es una publicación que está en un sitio web en internet, donde da 9 pautas, 9 sugerencias de cómo podemos aprender a desarrollar la resiliencia. No lo voy a detallar para que no se me coma el tiempo, le puedes sacar una foto, pero de aquí rescato 2 puntos. Clarifiquemos nuestros valores. Cuán importante es tener conciencia, tener valores. Y recordemos nuestras fortalezas. Cuán importante es la materia de autoconocimiento y comprender para qué soy buena. Que esto me va a dar fuerzas cuando me sienta incompetente o incapaz, cuando descubra que hay cosas en que no soy tan buena, o cuando mi inconsciente colectivo del sistema educativo que me mete al juego de la competencia y al juego de la comparación, me haga sentir que estoy al lado de alguien mejor que yo, me golpee la autoestima. En esos momentos de bajón en que yo me siento incapaz, recuerdo mis valores y mis fortalezas, que son los que me van a ayudar a sobrevivir en una sociedad donde todavía estamos en un proceso de aprender educación emocional. Aquí les muestro ahora 7 claves para tener una buena vida, según un gran estudioso de Carl Gustav Jung, basado en los pilares de Carl Gustav Jung. Y qué interesante lo que muestra. Él dice que hay que perseguir la felicidad como un proceso continuo, gestionar las insatisfacciones y el sufrimiento. Mira, esto me pareció revolucionario, encontrar significado en el trabajo, cultivar relaciones profundas, compartir la abundancia, conectar con la naturaleza y el arte y buscar trascendencia. Y aquí que estoy junto con muchos educadores conectados, queridos amigos, esta es la revolución educativa, la revolución de conciencia, y a esto tenemos que ir llevando nuestro sistema educativo, que es la educación emocional, el desarrollo de valores y obviamente los valores ancestrales de nuestros pueblos originarios, que son los que mantuvieron estas culturas a través del tiempo. Esto solamente para recordar un gran ejemplo de resiliencia a nivel mundial, Malala Yousafzai, una jovencita de 11 años que fue baleada en Pakistán porque vinieron los talibanes, y obviamente ella sobrevivió y no tuvo un ejército, no tuvo dinero, no tuvo poder
pero sí tenía algo que supo utilizar, que fue su voz y escribir. Y de esa manera, a los 17 años, ganó un premio Nobel de la Paz. Esto es para inspiración. El artista Glenn Martin Taylor hace un mensaje de resiliencia, y con estas imágenes que estás viendo, él resalta, quiere rescatar ese arte japonés de que las heridas son para mostrar la belleza de lo que estamos hechos. Entonces, me pareció muy inspirador ver cómo él utilizó elementos de destrucción en obras destruidas, pero cómo él muestra que la resiliencia es eso. Hay cosas que de nosotros quizás no van a ser tan bonitas, pero si las aceptamos, las procesamos y las llevamos con claridad y transparencia, nos van a ser atractivos ante la humanidad. Discúlpame, Sol, estamos ya fuera de tiempo. Por favor, para ir cerrando. Muchas gracias. Cierro. Bueno, esos son dos poetas con 800 años de diferencia que muestran lo mismo. La herida es el lugar donde entra la luz. Estos son claves para construir una historia resiliente que le puedes sacar una foto. 7 preguntas que se utilizan bastante en coaching. Y termino con 3 neurocientíficos que nos dan que vienen a confirmar todo esto de la antigüedad, que el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Por lo tanto, tenemos que acumular situaciones positivas y negativas para evitar las sorpresas, y la riqueza del cerebro es en cómo aprendemos en cada golpe, que eso nos lleva a la neuroplasticidad. Muchas gracias, queridos amigos. Ahí está mi página web, mis libros. Con mucho gusto espero haber aportado elementos nuevos, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Solia. Muy interesante. Mira los comentarios ya. Olga Torres, excelente tema. Gracias por compartir sus vivencias. Qué bueno que ya llegan muchísimos son los mensajes que tenemos en plataforma. Aloima Peña, muy buena intervención, necesaria desarrollarla y convertirla en un modelo a seguir. Mira lo que nos dejan ya como comentarios. Ali Mendoza, un gusto, excelente participación. Estamos teniendo muchos mensajes. Glavis Riverón, magistral, doctora Solia, una verdadera terapia para nuestras vidas, un bello recorrido cultural. Gracias. Mira esto, ¿ah? Flor de María Serrano, así es, cada uno es dueño de su destino, de sus éxitos o sus fracasos, pero hay que superarlo. Así, con resiliencia todo será mejor, dependerá de la salud mental. Muy bueno, un comentario. Y es maravilloso leer esto. Ana Melba Ramírez, importante para desarrollar la capacidad de resiliencia es conocer las potencialidades que tenemos y cómo hacer uso de ellas en momentos difíciles. Me emocionó mucho su conferencia. Te invito igualmente, querida Solia, a que puedas revisar todos estos comentarios. Macy Carrasco, lindo tema, nos dice, éxitos también, y qué bueno que hayas estado con nosotros, Solia. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, porque como siempre, oírte, tus reflexiones, esa esquina de la cual tú siempre hablas, es valiosísimo poder contar contigo en estos espacios. Un abrazo a la distancia y nos vemos pronto, Solia. Gracias, muchas gracias, bendiciones, gracias.